Pasamos ahora el micrófono al licenciado Álvaro Luna Pacheco, candidato independiente. Muchas gracias, doctor. Pues miren, yo quiero dos cosas fundamentales para iniciar. Agradecer a esta casa de estudios que abra sus puertas, porque lo que estamos viviendo, además de ser histórico, dogmáticamente se vuelve un tema fundamental para el país, a pesar de ser nada más la capital. Hoy la gran mayoría de los juristas nos estamos preguntando si esto es un laboratorio para transformar la Constitución que tantas veces ha sido cambiada, ha sido modificada a lo largo del tiempo. Los británicos dicen keep it simple. Trataré de mantenerlo en un tono muy sencillo, porque creo que las personas, no de este foro, sino las personas en general, no están conscientes de lo que estamos viviendo. La dogmática jurídica afortunadamente nos permite decir cualquier absurdo y en ocasiones resulta cierto. La conformación del derecho, en un principio, era muy sencilla, porque nacía de lo orgánico. Las organizaciones de personas eran tan pequeñas que era muy fácil que se pusieran de acuerdo o de manera consuetudinaria iban generando su propio derecho, su propia organización, iban generando derechos, lo que hoy llamamos derechos humanos. Ellos iban organizando sus derechos humanos. Entonces lo orgánico, después que este origen era natural, después se vuelve organizado. ¿Cuándo? Cuando se establecen los pactos expresos, como lo es una constitución. Sin embargo, la constitución como tal, ya lo dijo atinadamente el doctor, Ferdinand Lassalle nos lo decía hace algunos siglos, la constitución como tal pues existe de manera natural. Lo que nosotros escribimos es solamente el reconocimiento de esa organización. Y este reconocimiento cada vez se vuelve más complicado. Por eso hablaba del keep it simple. Hoy, el reconocimiento de estas instituciones, el reconocimiento de este funcionamiento, el reconocimiento de estos derechos, depende de liderazgos. Liderazgos que innecesariamente están sujetos a intereses de sector, intereses de partido, intereses económicos, intereses personales, intereses familiares. Por ahí tenemos un candidato independiente que tiene intereses familiares políticos de hace muchos años, ¿no? La fuente de la Constitución, sin duda alguna, tiene que ser la voluntad popular. Y esa voluntad se va perdiendo con el paso del tiempo, cada vez que estos liderazgos se vuelven más fuertes, se consolidan. Y llega el momento en donde estos liderazgos ya no escuchan a las masas. Estos liderazgos imponen su voluntad a las masas. Cuando este país se conformó, lo hace en medio entre los que medio sabían la doctrina que venía de Estados Unidos, otros que venía de Europa, y los que estaban aquí, que estábamos en pañales aprendiendo, pusimos una mezcla extraña y hablamos de un pacto federal, que el pacto federal en origen es que los estados se agregan, se definen, se conforman y se agregan al pacto federal. Y aquí esta reforma constitucional nos dice lo contrario. Esta reforma constitucional, además de que nos dice que nos vamos a llamar Ciudad de México, además de que nos dice que el jefe de gobierno se va a llamar jefe de gobierno de la Ciudad de México, nos dice, y vas a estar obligado a que tu constitución señale que se va a unir al pacto federal o que pertenece al pacto federal. Fíjense, se supone que la constitución que están tratando de que hagamos, llamemos la constitución porque así le pusieron ellos, se supone que es porque nosotros tenemos una autonomía como ciudadanos, la autonomía de determinar cómo queremos organizarnos, qué derechos reconocernos, cómo funcionar orgánicamente. Sin embargo, el problema es que hoy nos dicen y tienes que estar sujeto al pacto federal. Es un mero ejemplo entre todo lo que ya se ha comentado aquí. Tenían quizás el temor de que si llegábamos más independientes a la Asamblea Constituyente dijéramos, ¿qué creen? Ya nos vamos a independizar, ya vamos a pertenecer a México, ¿no? Fíjense nada más el grado de absurdo que tienen estos hombres que hicieron la reforma constitucional. Y no hablo del Congreso como institución, no hablo del Congreso Constituyente como institución o como poder constituido, hablo del Congreso Constituyente que es presa, víctima de los partidos políticos.
Escuchaba yo en el primer fallo, aquel que tuvimos que impugnar, en donde nos dijeron originalmente que nosotros no íbamos, a Dolores Padierna. Me llamó mucho la atención su comentario. Ella dijo, pues nosotros no estuvimos de acuerdo con la forma en la que se convocó a los independientes, con los requisitos y la conformación de todo este nuevo pacto federal ciudadano, porque, insisto, ahora es la federación la que nos dice cómo conformarnos. Eso se llama centralismo, no se llama federalismo, pero en fin. Sin embargo, dice ella que aceptaron la facción del PRD que esto fuera de tal manera porque de otra forma no hubiese pasado la reforma. Y vuelvo a lo que dicen los británicos, ¿y para qué arreglar lo que no está descompuesto? ¿Era indispensable que viniera esta reforma? El doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta facultad, escribió hace algunos años un libro, su tesis de doctorado, que habla precisamente acerca de la Ciudad de México como entidad federativa o como Estado. Y él decía que era indispensable que, dado la forma en la que se fue transformando la ciudad en servicios, en organización, en derechos, en estructuras, tarde o temprano iba a ocurrir lo que está ocurriendo hoy. En aquel momento era, pues, innovador, sí, pero estaba acorde con la realidad que se vivía. Acababa la ciudadanía en México de adquirir el derecho, fíjense nada más, adquirimos el derecho de votar por nuestros gobernantes. En aquel entonces el primer jefe de gobierno se llamó Cuauhtémoc Cárdenas. Pero nuevamente estábamos hablando de una lucha porque los ciudadanos pudiéramos tomar las decisiones, pudiéramos avanzar, pudiéramos caminar en esta senda de la democracia, y de repente hoy nos dicen, bueno, sí, ya creciste, ya no eres un niño, ya puedes votar, ya puedes, es más, ya puedes decidir cómo vas a organizar tu recámara, ¿no? Ah, pero te digo, la cámara la pones acá, y el vestidor lo pones acá, y tu escritorio lo pones aquí, y vas a tener este horario. Pues, ¿cuál autonomía? La verdad es que vamos a llegar a tener cero autonomía en esta Constitución. Los que vamos a llegar tenemos una obligación, la de hacer un contrapeso. La de hacer un contrapeso. Evidentemente, ya lo dijeron con anterioridad, esto no es una Constitución, es una, cuando mucho, una ley reglamentaria del artículo 122. No hay más. Lo que realmente me preocupa es que hoy tenemos que aprovechar esta oportunidad para transformar las oportunidades que tiene la ciudadanía de avanzar en la senda de la democracia. Propuestas como la no reelección, propuestas como la revocación de mandato, propuestas como el delimitar las facultades de los poderes de la Ciudad de México, el delimitar lo que hace el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el hacer un verdadero debate sobre lo que yo considero es el problema medular, la corrupción. La corrupción es un tema que no es constitucional, pero todos la aceptamos. Todos aceptamos la corrupción. Todos la vivimos, todos la padecemos y todos la criticamos, pero al final del día todos la estamos justificando. Pareciera que todavía somos los niños chiquitos, ¿no? Lamentablemente esto no se arregla con un texto constitucional, esto se arregla con instituciones. Con instituciones. Hoy en día la corrupción está velada por un código penal, está velada por una ley de responsabilidad de servicios públicos, y el código penal, pues bueno, pues va a depender de con qué Ministerio Público nos toca trabajar, ¿no? Y la ley de responsabilidad de servicios públicos, pues resulta que la va a aplicar, es una ley federal, además, dicho sea de paso, ni siquiera nos hemos dado la tarea de hacer nuestra propia ley, desde hace algunos años, y esta ley hoy permite que los contralores funjan como juez y parte, y no hacemos nada por transformarlo. Y estos que son juez y parte, pues evidentemente lo que hacen es que si te conozco, pues te ayudo y no te sanciono.
O si conozco a tu amigo el que es diputado, o si conozco a tu amigo el que es senador, o si conozco, pues una llamadita y no tienes ningún problema. Y entonces la corrupción sigue creciendo. ¿Ustedes por qué creen que existe? Viajan por todo el periférico y ven los letreros de anuncio en suspensión de actividades. Yo quisiera poner una empresa que se llamara así, suspensión de actividades, es más, ojalá y mi campaña estuviera basada en suspensión de actividades. Seguro ganamos, ¿no? El problema es que si eso existe es porque hubo corrupción de antemano y nosotros no hacemos nada. El problema del transporte público en la Ciudad de México, por más que no nos guste, es un tema vinculado también con la corrupción. No es un tema de subir tarifas, no es un tema de que el Estado tenga que meterle dinero, es un tema en donde el Estado tiene que cumplir una responsabilidad fundamental, cumplir con su obligación de proveer del servicio de transporte público de pasajeros, y así lo establece la ley del transporte público del Distrito Federal o de Ciudad de México. Así lo establece. Y sin embargo, para pasar la revista, pues, con 50 pesos que le ponen en el cenicero, ya pasó. Y nadie revisa si le sirven las luces, si los asientos son cómodos. Vayan ustedes a las zonas de Milpalta, de Tláhuac, hoy encuentran ustedes los mototaxis. Dios mío, son una verdadera calamidad. Son los diablitos con los que nos venden los tamales en la panadería. Y ahí los implementan, les conectan una motocicleta, el conductor que además maneja como si estuviera en bicicleta solo y en bicicross, que es peor, ¿verdad? Pasa por los topes y uno brinca y unas cervicales formidables estamos desarrollando los que lo hemos utilizado. Consecuencia de que no hay alguien que los supervise, que los regule o que los sancione. Los conductores de microbús no es su culpa, no es su culpa. Los poderes fácticos, los factores reales de poder, que son todas estas agrupaciones que hoy son el instrumento de la democracia. ¿Por qué? Porque se llama voto clientelar. Ese voto clientelar permite que a estos grupos nadie les haga nada. Los panteras, las rutas especiales de los microbuses, a donde quiera que vayan ustedes se van a encontrar, porque los microbuses también votan, también votan. Ese es el problema real al que nos enfrentamos hoy, la corrupción, esos votos clientelares que existen, pero es parte del problema. Desgraciadamente, en México, en esta ciudad, nos tenemos que ocupar en este momento de ver cómo cambiamos las cosas. Y es bien complicado, es súper complicado. Para nosotros como juristas desde el aula, en el dogma, pareciera muy sencillo. Decir si es o no una constitución, o decir cómo debe ser una constitución, o establecer las teorías de cómo debió forjarse una constitución. Pues hoy no podríamos regresar a lo básico. Imagínense que los 8 millones de votantes, 8 millones, casi 9 millones de votantes que hay el día de hoy en la Ciudad de México, nos dijeran: oye, ¿cómo quieres que sea tu constitución? Pues para empezar, les voy a hablar de mi experiencia. Yo salgo con mi folletito, vota por mí, vota por el 14. Se vale, ¿no? Llego con mi folletito y hay personas que de plano me ven. Muchas gracias. Oiga, muy buenos días. No sé si no me peiné ese día, ¿verdad? Pero la gente está harta, está cansada. Mi preocupación es que ese hartazgo, ese fastidio, esa desconfianza se ha ido transformando también en rencor social. Y es un rencor social que ha sido aprovechado por la hoy mal llamada izquierda. ¿Por qué digo mal llamada izquierda? Antes nosotros decíamos, bueno, la izquierda está llena de intelectuales y son los que están en contra del sistema y son los buenos contra los malos y están muy bien definidos, ¿no? Gobernar no es fácil. Hay que decir que gobernar no debe ser nada fácil. Yo quisiera saber cómo el señor presidente le hace para tomar la decisión de si construye el aeropuerto o le dice a su esposa que ya no salga en el Lola, ¿no? Debe ser complicadísimo gobernar. Pero imaginen ustedes nada más esa sinergia que se vive en el poder y de repente
el ciudadano dice, oye, pero yo quiero agua. ¿Cómo le explico al ciudadano que en Iztapalapa no tienes agua? Porque cuando se construyó el sistema de aguas y cuando se construyó el drenaje de la Ciudad de México, tenía un declive así que permitiera que las aguas fluyeran solamente, no por bombeo, solamente por gravedad hacia el oriente de la ciudad, y que esta agua las personas la pudieran recibir sin necesidad de ese bombeo. Ay, pero ¿qué crees? Hemos crecido de manera tan desorganizada que hoy la Ciudad de México ya no tiene esta inclinación. Hoy la Ciudad de México está así. Y entonces el agua ya no corre. Y entonces el drenaje ya no fluye. ¿Cómo se lo explico a la ciudadanía? ¿Y cómo cambio todo este entramado de servicios? Si para poder, vamos, ¿sabían ustedes que hay zonas de la Ciudad de México que no tienen planos de en dónde está su drenaje profundo? En Iztapalapa, el drenaje profundo, únicamente una persona la conoce, y se llama Alfredo Hernández, creo que se llama, el sinónimo o homónimo del que era secretario de Obras, una persona mucho mayor, un ingeniero. Y no lo corrían de la delegación Iztapalapa durante administraciones porque era el único que sabía, si había una fuga, a dónde había que ir a cerrarle. Y obviamente el señor nunca lo iba a decir, ¿no? Había que conservar la chamba. Y durante años fue director general y subdelegado y no sé qué tantas cosas. Y no tenemos esa planeación, porque para poder hacerlo, pues ¿qué creen? Pues vamos a tener que, para poder recomponer la ciudad, y por eso luego vemos que abren las avenidas y tienen que parar la circulación y hacer un montón de cosas para que nosotros podamos tener esos servicios, y no podemos circular. Para tener un servicio eficiente tendríamos que tirar pues gran parte de la Ciudad de México. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo se lo explicamos a la ciudadanía? ¿Cómo el gobernante se lo va a explicar a la ciudadanía? Entonces, hoy nuestra preocupación que está en la Constitución, pues sí, claro, pues somos juristas, debería haber más juristas. A mí me preocupa no solamente que hayamos únicamente 21 candidatos independientes, de 98, porque Morena y el PT dijeron, yo no voy a aplicar el dedazo, y yo no sé si sean honestos, pero creen que van a ganar la elección. Creo que vamos a ganar nosotros, ¿no, Pascual? Yo creo que sí ganamos. Pero ellos están apostando a que tienen su voto duro, y es cierto. Miren, qué lástima que seamos tan poquitos hoy en este auditorio. Tomemos cuentas. Si realmente la elección la más alta tuvo poco más de 4 millones de votantes, que fue la de Mancera, si no me equivoco, y nosotros hoy no esperamos ni siquiera el 50% de ese número de votantes para esta elección, porque la gente no lo sabe. Hay gente que no sabe ni siquiera que va a haber elecciones, ¿eh? Y luego con unas papeletas que son para doctores en ciencias ocultas, yo creo. Entonces, tenemos estos problemas, y vienen con una votación en donde vamos a tener, ¿qué les gusta? 1,5 millones de votantes. La elección del voto duro que yo calculo, yo no estoy preguntándole a ninguna encuestadora, el voto duro que yo calculo por las últimas 2 elecciones que ha habido en esta ciudad fueron de 700,000 aprox para el partido de Morena, y 700,000 aprox, porque estuvieron muy cerquita, para el partido del PRD. Y ahorita Morena y PRD pues están dando un tiro hasta con la cubeta por conservar sus 700,000 votos. Estamos hablando de que nada más entre ellos dos se pueden llevar, si fuera voto duro, 1,400,000 votos. Y si estamos esperando 1,500,000, ¿cuántos vamos a necesitar los independientes para ganar? Si tenemos que sacar la 60ª parte de la votación total, pues no va a alcanzar. Creo que, no sé si esta elección cuente para ello, pero creo que otra vez el Partido del Trabajo estaría perdiendo su registro, ¿no?
y el Partido Verde y hasta el propio PRI estaría peligrando. ¿Qué tenemos que...? Pues no solamente con trampa, desde luego. Ahora, a mí me preocupa mucho, y lo digo en un escenario de personas con un nivel académico óptimo, me preocupa el escenario del mapachismo. El otro día en una entrevista yo decía, me preguntaban cómo funciona el mapachismo. Pues es muy fácil, y yo no lo sabía, yo me acabo de enterar. Los mapaches llegan con la papeleta, los mapaches que además no son los que se roban las urnas, eso era antes. Ahora el mapache trabaja, bueno, no trabaja, es parte de los que son funcionarios de casilla, de los que están haciendo el recuento de los votos. Entonces llega el mapache y ve, este está votando por Álvaro Luna, el número 14. No, ya lleva como 700,000 votos, no, hay que quitarlo. Y lo único que hace es que con su dedito estira la marca del voto, ¿no? Porque no es un plumón, es como una crayola, ¿no? Una crayola. Entonces nada más le hace así y ya invadió otros espacios y entonces ese voto ya quedó nulo. Ese es el mapache al que nos enfrentamos hoy. ¿Quién tiene que velar por eso? Pues los funcionarios de casilla. Nosotros no tenemos tantos representantes de casilla. No sé cuántos llevan ustedes, pero pues no creo que cubran todas las casillas. Yo les puedo decir, o me ocupo de la campaña y de que fluyan las ideas, o me ocupo de conseguir gente que vaya a las casillas. Es muy complicado, no tenemos la estructura de un partido político y eso no lo han querido, bueno, sí lo saben, pero no lo han querido reconocer los partidos políticos y no lo permiten. No permiten que nosotros tengamos este tipo de estructuras. Además de que llegamos con el 50% menos de campaña, llegamos con el 50% menos de recursos, y llegamos con el 50% menos de ganas, y llegamos con el 50% y con 4 veces más recursos que ellos, recursos legales. Me encantaría que hubiera más abogados. Un constituyente, si lo fuera, sea para sumarse a la propuesta de Pascual, sea para hacer un contrapeso, sea para hacer una conciencia política democrática, un constituyente debe estar rodeado de abogados. Nos guste o no, luego ahí las personas que me ayudan o me aconsejan, mejor dicho, sobre las campañas, sobre esta campaña de las cuales les prometo yo no sé nada porque yo no soy político, las personas me dicen, oye, es que tienes que cuidar mucho lo que dices. El tema de las marchas, no, los estudiantes son los que no vayas a decir ni en la UAM, ni aquí, ni en la Ibero con el yo soy ciento no sé qué, no vayas a hablar de las marchas que estás en contra porque te los echas encima. No, discúlpenme, tenemos que organizar la ciudad, tenemos que ordenar la ciudad, y los abogados, lamento decirlo, sabemos cómo ordenar a través de la ley, sabemos los alcances de la ley, conocemos sus lagunas. Nos han acusado durante muchos años, desde luego ninguno de los que estamos aquí somos de ese talante, pero nos han acusado muchos años de retorcer la ley. Les digo algo, quienes retuercen la ley a veces son los juzgadores. Lo hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia para reelegirse. Entonces, conocemos las lagunas, sí, habemos unos que somos éticos y que hacemos las cosas bien. Yo en este foro invitaría a más jóvenes, están aquí por supuesto, pero salgan con sus compañeros, salgan con sus amigos, salgan con sus contactos de redes sociales, abogados o futuros abogados, invítenlos a que participen, a que salgan a votar, a que desarrollen sus capacidades, a que traigan ideas. Tal vez estamos viviendo, tal vez esta sea la muestra de un nuevo constitucionalismo, Tal vez esta sea la muestra de un nuevo constitucionalismo. Yo no estoy diciendo que el otro desaparezca, lo que estoy diciendo es que tal vez el otro no se vuelva a dar. La Constitución establece claramente que esta no pierde su vigencia, sino es a través de una revolución con R mayúscula. Si no lo logra, será una revuelta, ¿no? Una rebelión. Yo creo hoy firmemente que no se pueden cambiar estructuras a través de una revolución con R mayúscula o minúscula si no existen
el apoyo, la injerencia, los intereses, las condiciones que sean favorecidas por el exterior. Y qué horrible que tengamos que depender de la globalización para poder autodeterminarnos. A eso me refiero con que tal vez estamos viviendo la época de un nuevo constitucionalismo, en donde los liderazgos de facto, que en este caso son los partidos políticos, requieran un coscorrón, un jalón de orejas, para que nosotros, los ciudadanos, les digamos: no te excedas, respeta las reglas del juego, respétalas respecto de los otros participantes y respétalas respecto de aquellos que decidieron no participar, pero sí votar. Voten por un independiente, eso es importante, necesitamos hacer un contrapeso, y voten por el 14, es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias.